Los antibióticos son una herramienta indispensable para curar infecciones provocadas por bacterias y prevenir posibles infecciones en procedimientos quirúrgicos tan comunes como una cesárea o una operación de apendicitis. El descubrimiento del primer antibiótico a mediados del siglo XX cambió el rumbo de la medicina moderna, que pudo así comenzar a tratar enfermedades infecciosas que antes significaban una muerte segura. Desde entonces, los antibióticos han salvado millones de vidas, tanto en el ámbito de la salud humana como en el de la sanidad animal. Sin embargo, el uso inadecuado de estos medicamentos podría devolvernos a la era preantibiótica, en la que una simple infección resultaba letal y prácticas tan vitales como la quimioterapia o los trasplantes de órganos ya no serían posibles. ¿Qué podría conducirnos hacia un futuro sin antibióticos? El problema de la resistencia. ¿Qué es la resistencia y cómo se desarrolla? Los antibióticos no son un recurso infinito ni infalible. Un uso excesivo o inadecuado de esta herramienta puede hacer que las bacterias se vuelvan resistentes a futuros tratamientos. La resistencia a los antibióticos se produce cuando las bacterias mutan en respuesta al uso incorrecto de estos fármacos. Estas bacterias desarrollan mecanismos de resistencia y causan infecciones mucho más difíciles de tratar en personas y animales. Las bacterias resistentes pueden propagarse en diferentes ámbitos y por distintos motivos. A través de los alimentos y el contacto directo con animales, en el ámbito familiar y los centros sanitarios, a través del contacto con pacientes u objetos contaminados, o de viaje en países con alta prevalencia de resistencia. La solución al problema de la resistencia está en tus manos. Ayúdanos a conseguir que los antibióticos sigan funcionando. Súmate al PRAN. Buenas tardes a todos. Es un placer estar hoy de nuevo con vosotros en esta segunda edición del curso y enhorabuena a los organizadores. Yo soy farmacéutica en el Hospital de León y el título de la sesión de hoy es intentar hablar sobre todos esos parámetros PKPD que, como bien dice Amparo, a veces dan un poco miedo. Los conceptos PKPD ya no son para los ratones y ha llegado un poco la hora de trasladar esta información, estos conocimientos a la práctica clínica diaria. Esto ya se publicó en el año 2007 en el Clinical Infectious Disease. ¿Y por qué? Porque se ha visto que este tipo de información, este tipo de conocimientos nos pueden ayudar mucho a la hora de seleccionar cuál es el antibiótico óptimo para un paciente concreto. Si yo en un antibiograma conozco cuáles son las características de los antibióticos que están informados como sensibles, si conozco si llegan o no al foco infeccioso, si conozco si es bueno o tiene contraindicaciones de uso en un paciente concreto, pues todos esos conocimientos nos van a ayudar en esa selección óptima. Una vez de que tengo el antibiótico óptimo mejor para esa situación clínica, es importante utilizarla a la dosis óptima también, en regímenes posológicos de dosis y de intervalo terapéutico que consigan alcanzar los mejores resultados clínicos. Y los parámetros PKPD también nos pueden incluso ayudar a contener las resistencias bacterianas. Se habla que los antibióticos tienen una concentración preventiva de mutantes en el que si yo lo dosifico a dosis que permitan obtener concentraciones plasmáticas por encima de esa concentración preventiva de mutantes, incluso puedo evitar ciertos mecanismos de resistencias. Es decir, en conjunto, los parámetros PKPD nos pueden ayudar a aumentar la eficacia y a disminuir los efectos adversos de los antimicrobianos, tanto los tóxicos, como puede ser una nefrotoxicidad por aminoglucósido, como la selección de cepas resistentes. ¿Y por qué hay que fijarse ahora en esto del PKPD si no lo he tenido en cuenta hasta ahora? Bueno, pues por la situación un poco en la que estamos inmersos, en esa tormenta perfecta, en el que cada vez los gérmenes tienen CMIs más elevadas, son más resistentes, en el que los antibióticos que salen al mercado nuevos son escasos o tienen mecanismos de acción de moléculas que ya existen y que no evitan todas las resistencias, no evitan las bombas de flujo, no evitan las mutaciones en los canales de porinas, y porque por el tipo de medicina que hacemos, los pacientes cada vez presentan alteraciones farmacocinéticas más importantes, alteraciones en sus volúmenes de distribución o en sus aclaramientos, pues como puede presentar un paciente que le meto una circulación extracorpórea, que le pongo una técnica continua de reemplazo renal, que le pongo un ECMO. Todo eso en conjunto hace
que de lo que tenemos lo tenemos que aprender a usarlo mejor, o que utilicemos esos conocimientos de PKPD que tenemos para poder haber rescatado la daptomicina sabiendo cómo hay que dosificarla, o utilizar la colistina de manera más segura según unos regímenes posológicos que dan mayores eficacias y menores toxicidades. En el famoso triángulo de la infección, en el que está el paciente, el germen que produce la infección y el antibiótico, de los pocos puntos o relaciones sobre las que podemos actuar es sobre esas relaciones de la farmacocinética, la farmacodinamia. Poco podemos hacer para disminuir la virulencia del germen que está produciendo la infección, poco podemos hacer para aumentar la respuesta inmune que el paciente tiene para defenderse de esa infección, pero algo podemos hacer en la posología de los antibióticos, en cómo los administramos para optimizar la eficacia. Y cada vez se habla más de este tipo de conceptos y de hacer una medicina personalizada de precisión también en enfermedades infecciosas. Cada paciente, cada situación clínica, cada germen con su CMI informado en un antibiograma va a requerir de un tratamiento personalizado. Vamos a hablar de qué es esto de la farmacocinética. Es aquella ciencia, aquella disciplina que lo que estudia es cómo van cambiando las concentraciones de antibiótico en sangre a lo largo del tiempo. Y lo que explican son estos fenómenos de absorción, distribución, metabolismo y excreción de los antimicrobianos, de los fármacos del cuerpo. Los parámetros farmacocinéticos van a depender del propio antibiótico, pero también del paciente en el que los estamos administrando. Conceptos como concentración máxima, semivida, área bajo la curva, semivida de eliminación, son todo conceptos farmacocinéticos y nos explican cómo van variando esas concentraciones del antibiótico en sangre a lo largo del tiempo. Y la farmacodinamia es aquella ciencia que estudia, después de que yo he conseguido una determinada concentración plasmática del antibiótico, qué efecto tiene. Consigue inhibir el crecimiento bacteriano, consigue una muerte bacteriana, consigue prevenir la mutación, la selección de cepas resistentes o no. Y estos conceptos dependen casi exclusivamente del agente causal, del microorganismo que está produciendo la infección. Vamos a empezar por los parámetros farmacocinéticos, luego hablaremos un poquito de los farmacodinámicos y luego hablaremos de esos índices PK-PD que en un mismo índice relacionan parámetros PK y parámetros PD. Parámetros farmacocinéticos hay muchos, el concepto de biodisponibilidad, de semivida, de aclaramiento. Yo en esta sesión voy a destacar los dos que me parecen más importantes porque son los que se utilizan en esos índices PK-PD. Es muy importante saber a qué se hace referencia cuando hablamos de una concentración máxima, una C+, un pico, y cuando hacemos referencia a un área bajo la curva, ¿vale? Esto es una representación gráfica de cómo van variando las concentraciones plasmáticas del antibiótico en sangre a lo largo del tiempo. Yo lo administro, cuando no lo administro por vía intravenosa, lo administro por otra vía, aparece un periodo de absorción en el que las concentraciones del antibiótico van aumentando porque van pasando a sangre hasta un pico máximo, hasta una concentración máxima, y a partir de ese momento se distribuyen y se eliminan hasta obtenerse concentraciones mínimas justo antes de la siguiente dosis, que se producirá otro pico. Esta concentración máxima que yo voy a obtener puede depender de muchas cosas, de factores del paciente, pero también de la dosis que administro, del tiempo de infusión. Y el área bajo la curva, que es otro concepto farmacocinético que aparece en los índices PK-PD, es ese área que queda debajo de esa curva que se dibuja en una curva concentración-tiempo. Los parámetros farmacocinéticos en realidad están todos muy interrelacionados entre sí y sobre todo alteraciones en los volúmenes de distribución o en la unión a proteínas plasmáticas producen cambios en la Cmax que alcanza un antibiótico o en el área bajo la curva que dibuja. Por eso también son conceptos importantes. El volumen de distribución es el volumen de agua en el que el fármaco se disuelve o se distribuye. Y existen antibióticos que por definición tienen volúmenes de distribución muy altos, atraviesan bien las membranas, llegan incluso intracelularmente, y otros antibióticos que tienen volúmenes de distribución muy bajitos. Y respecto a la unión a proteínas plasmáticas, lo mismo. Existen antibióticos con un porcentaje de unión a proteínas muy elevados, el ertapenem, la ceftriaxona, nos permiten pautas de dosificación normalmente cada 24 horas y fármacos con unión a proteínas plasmáticas muy bajitas. ¿Por qué hay que tener esto en cuenta? Porque si yo administro a un paciente un fármaco que tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, pero mi paciente tiene una hipoalbuminemia muy severa, el comportamiento cinético que va a tener esta ceftriaxona no es el mismo que el esperado, con lo que la dosis habitual de 2 gramos de ceftriaxona cada 24 horas probablemente
no alcance el objetivo que necesito para conseguir eficacia. Por eso os digo que son parámetros que hay que tener en cuenta y que a veces nos ayudan a seleccionar si puedo administrar ese antibiótico o no en ese paciente, por las circunstancias que sean, o si lo uso, tengo que optimizar su posología. ¿Dónde ver todos estos parámetros farmacocinéticos de los fármacos? Bueno, pues la guía Mensa es una guía muy accesible para todos, que llevamos en el bolsillo o en el móvil, y que cuando habla de cualquier antibiótico hay un apartado de parámetros farmacocinéticos en el que nos habla cuál es la concentración máxima que se alcanza, su semivida de eliminación, su área bajo la curva, qué porcentaje de unión a proteínas plasmáticas tiene, a dónde difunde, cómo se elimina y cuál es su índice PKPD que está relacionado con eficacia. Destacar que todos estos conceptos o parámetros farmacocinéticos que se incluyen estas guías son conceptos en condiciones normales, en los ensayos clínicos y en los pacientes que se incluyeron en esos estudios o en esos ensayos, pero que esos parámetros varían en determinadas condiciones fisiológicas o patológicas. Hemos explicado lo que es el pK, lo que son parámetros farmacocinéticos, nos centramos ahora en lo que son parámetros farmacodinámicos. Después de que yo alcance una determinada concentración de antibiótico en plasma, ¿qué efecto tiene? Conceptos como concentración mínima inhibitoria, concentración mínima bactericida, concentración preventiva de mutantes, efecto posantibiótico, que significa que el antibiótico sigue teniendo actividad, aunque sus concentraciones bajen por debajo de la CMI del microorganismo que está produciendo la infección, el concepto de bactericida o de bacteriostático, todo eso son conceptos farmacodinámicos. De todos ellos, el más importante, porque es el que está representado en los índices PKPD, lo que se incluye en el denominador de esos índices, es la concentración mínima inhibitoria, ese valor que en algunos hospitales por lo menos nos informan los compañeros microbiólogos. Cuando nos informan un antibiograma nos suelen dar un valor de CMI y nos interpretan si eso es sensible, resistente o una sensibilidad dosis dependiente. Y luego están unos índices que relacionan conceptos PK y conceptos PD y que relacionan eso, el objetivo que yo alcance en esos índices con que tenga más probabilidad o menos de conseguir una respuesta clínica. Existen como 4 cajones en el que yo puedo clasificar a los antimicrobianos. Antimicrobianos concentración dependientes que tienen que conseguir un objetivo de concentración máxima dividido entre la CMI del microorganismo de un determinado orden, en torno a 8 a 10. Antibióticos tiempo dependientes, en el que nos tenemos que fijar que el porcentaje de tiempo entre 2 dosis en las cuales se consiguen concentraciones de antibiótico por encima de la CMI del microorganismo sean elevadas, entre un 40 o un 60% del tiempo entre 2 dosis tengo que estar con concentraciones de fármaco por encima de la CMI. Si estoy administrando algo cada 8 horas, mínimo 4 horas, 6 horas, tengo que estar con concentraciones de antibiótico por encima de la CMI. Y antibióticos que se comportan, tienen un comportamiento mixto y en el que tenemos que evaluar cómo es ese área bajo la curva que dibujan respecto a la CMI del microorganismo. Y en función de esto, pues ya os digo, se habla de antibióticos concentración dependientes, como son los aminoglucósidos, tiempo dependientes, como son los betalactámicos, y antibióticos de cinética, vamos a decir, mixta, como puede ser la vancomicina. En función de cuál sea el comportamiento cinético o el índice PKPD que mejor explica el comportamiento de esos antibióticos, la estrategia para optimizar las dosis de esos antibióticos va a ser distinta. En los antibióticos concentración dependientes tengo que maximizar o intentar aumentar la Cmax que alcanzo cuando yo dosifico el fármaco. En los antibióticos tiempo dependientes tengo que intentar maximizar el tiempo en el que estoy con concentraciones de antibiótico por encima de la CMI. Y en antibióticos con comportamiento mixto tengo que intentar maximizar el área bajo la curva que dibuja el régimen posológico que yo estoy administrando. Existen ya publicaciones relativamente ya casi podemos decir que casi antiguas, en el que se dice en estudios ya clínicos qué objetivo PKPD tengo que alcanzar para cada uno de estos fármacos para conseguir tanto la cura clínica como la negativización de los cultivos microbiológicos, ¿vale? Para, como veis aquí, antibióticos concentración dependientes como son los aminoglucósidos, tengo que conseguir que su concentración máxima respecto a la CMI sea de 8 o 10. Tengo que conseguir concentración máximas 8 o 10 veces por encima de la CMI del microorganismo. Para los
tiempo dependientes, que entre el 40 y el 70% del tiempo entre dos dosis tenga concentraciones por encima de la CMI del microorganismo, y para los antibióticos con comportamiento mixto, como puede ser la vancomicina, pues AUCs respecto a la CMI entre 400 y 500, depende un poco del foco infeccioso. Esto a veces es un poco difícil de entender porque no estamos acostumbrados a verlo gráficamente, pero yo os he traído unas curvas para intentar explicarlo. En los antibióticos concentración dependientes hemos dicho que queremos conseguir una concentración máxima respecto a la CMI del microorganismo de 8 o 10. El típico ejemplo son los aminoglucósidos y aquí podéis ver gráficamente qué es lo que pasa. Si yo administro 80 miligramos de gentamicina cada 8 horas, consigo picos, concentraciones máximas de 10. Empieza a eliminarse, al de 8 horas administro otra dosis, se absorbe, llega a su concentración máxima, se elimina y al de 8 horas otra dosis. ¿Qué puedo hacer para optimizar la dosificación de los aminoglucósidos? Y conseguir concentraciones máximas lo más altas posibles, que es lo que estoy buscando, pues se me podría ocurrir aumentar la dosis del antibiótico. En vez de administrar 80 miligramos de genta cada 8, voy a administrar 160 miligramos y si ese antibiótico tiene una cinética lineal, pues en vez de concentraciones máximas de 10, conseguiré concentraciones máximas de 20. ¿Vale? Eso puede tener problemas de toxicidad porque voy a estar con concentraciones altas de antibiótico durante mucho tiempo. Entonces, lo mejor que podemos hacer para dosificar, para optimizar la posología de estos antibióticos, de los que son concentración dependientes, es administrar la dosis total del día en una única toma. Los 80 miligramos 3 veces al día son 240 miligramos una sola vez al día. Voy a conseguir concentraciones máximas más altas, de 30, si con 80 consigo 10, con 160 consigo 20, con 240 consigo 30. Esas concentraciones es verdad que van a estar muy elevadas durante poquito tiempo, 2-3 horas, porque los aminoglucósidos tienen vidas muy cortitas. Luego voy a estar en las mismas concentraciones que estoy cuando administro cada 8 horas. Va a llegar un momento del día, al de 12 horas, en el que incluso tenga concentraciones de antibiótico en sangre por debajo de la CMI del microorganismo. Esto no importa porque son antibióticos que tienen un efecto antibiótico muy prolongado y se ha visto que esta pauta consigue maximizar la eficacia, que está relacionada con conseguir concentraciones máximas altas, y minimizar los efectos adversos porque gran parte del intervalo estoy por debajo de la CMI del microorganismo. Para los betalactámicos ocurre lo contrario. Son antibióticos en los que tengo que conseguir que el mayor tiempo posible entre dos dosis, esto es una administración que se hace cada 8 horas, hago un pico porque administro una dosis, consiga concentraciones de antibiótico por encima de esta línea de la CMI del microorganismo. Si administro el antibiótico en una infusión de 30 minutos, pues voy a estar casi 4 horas por debajo de la CMI del microorganismo. Y sin embargo, si tiendo hacia perfusiones extendidas de 3 horas, esta línea punteada con líneas más grandes, o la perfusión continua, voy a estar mucho más tiempo del intervalo entre dos dosis por encima de las CMIs, con lo que la eficacia va a ser mayor. Entonces, lo que puedo hacer para optimizar la dosis en antibióticos tiempo dependientes es lo que veis aquí, ¿vale? Si yo estoy administrando 1 gramo de meropen en cada 8 horas, que es la línea negra, puedo plantearme administrar 2 gramos cada 8 en infusión de 30 minutos, o 1 gramo cada 6 en infusión de 30 minutos, o 1 gramo cada 8 horas, pero infundiéndolo en 30 minutos, y en las 3 estrategias voy a conseguir el mismo resultado. Con lo que ya de hacer algo, yo creo que la estrategia más eficiente va a ser esta: administrar la misma dosis, 1 gramo cada 8 horas, pero en vez de infundir la dosis en 30 minutos, hacerlo en 3 horas, eso va a conseguir picos más bajitos, me da igual, no los necesito altos en los antibióticos tiempo dependientes, pero sí voy a estar más tiempo por encima de la CMI del microorganismo. Es decir, que habitualmente con las dosis que se recomiendan en ficha técnica de los antibióticos se consiguen los valores de concentraciones máximas de AUCs de tiempo por encima de la CMI suficientes para alcanzar el objetivo PKPD que se le pide a los antibióticos. Pero en ciertas ocasiones los pacientes sufren alteraciones farmacocinéticas en sus volúmenes de distribución porque tienen una sepsis, en su aclaramiento porque tiene una hipoalbuminemia o porque tiene un hemofiltro que hacen que esos valores de C+, de AUCs, no se consigan y entonces tengo probabilidad de no conseguir eficacia. Y en otras situaciones lo que ocurre es que aumenta el valor de la CMI. Tengo infecciones por gérmenes con CMIs más altas. Entonces, en cualquiera de estas
circunstancias, si tengo alteraciones farmacocinéticas que hacen que la C+, que la UC que voy a alcanzar sean más bajitas con dosis estándar, o que tengo gérmenes con sensibilidades que, aunque sean sensibles, estén informados como sensibles, tengan CMIs altas, son candidatos a hacer estas estrategias de optimización de dosis, ¿vale? Especialmente el uso de las perfusiones extendidas o continuas de betalactámicos. Y aquí veis qué efecto tiene el valor de la CMI en este tipo de antibióticos. La línea azul es la administración en bolo, la línea verde en perfusión extendida de 3 horas y la línea como granate es una perfusión continua. Para cuando la infección está producida por gérmenes con CMIs muy bajitas, aunque yo infunda el antibiótico 1 gramo de peroperen en 30 minutos, estoy muy poquito tiempo a partir de aquí a aquí, 2 horas, por debajo de las CMIs del microorganismo. Pero según va aumentando la CMI del microorganismo que está produciendo la infección, los tiempos en el que estoy por debajo de la CMI cuando hago una infusión de 30 minutos se van ampliando y es en esas situaciones en las que los pacientes son candidatos en este tipo de fármacos a administrar o a considerar las administraciones en perfusión extendida o continua. Y hay múltiples guías que nos dicen cómo tenemos que hacerlo, cómo tenemos que poner la dosis, en cuánto tiempo infundir. Resaltar que sobre todo en la perfusión continua, si se trata de una infección grave, es importante que yo la primera dosis la dé de carga y luego ya empiece con esas perfusiones extendidas o continuas para conseguir niveles suficientes desde el minuto 1. Estas son las guías de la ITSA en la que nos dicen cómo tratar estos gérmenes con más problemas de resistencias y, como veis, para todos los betalactámicos, como son tiempo dependientes, hablan de infusiones en 3 horas y para todos los aminoglucósidos, como son concentración dependientes, habla de administrar dosis un poquito más altas, pero administrándolo siempre en una única toma diaria y no cada 8 horas. ¿Qué evidencia hay en cuanto a que puede tener la perfusión extendida continua en resultados clínicos? Por los estudios que se publicaron al principio pues eran malos o no producía efecto o incluso podían aumentar la mortalidad, pero eran estudios muy heterogéneos en el que se metían pacientes de todo tipo. Los últimos estudios en los que ya se evalúa qué efecto tiene este tipo de administración, pero en pacientes ya más seleccionados, pacientes graves, que son los que tienen alteraciones en su volumen de distribución, en su aclaramiento, cuando las infecciones son por bacilos gram negativos no fermentadores, que además tienen CMIs límites o más elevadas, y cuando el foco respiratorio, que es un foco de difícil acceso por los antibióticos, es ahí cuando tiene sentido y los resultados son a favor, vamos a tener mejores resultados clínicos cuando una perfusión es extendida o continua, porque este tipo de perfusión también tiene sus problemas y sus complicaciones, por lo que no la tengo que hacer de manera indiscriminada en todo paciente que reciba un betalactámico, pero sí en pacientes seleccionados. Tiene algunas limitaciones medir este tipo de indicadores, medir una concentración máxima o una UC, ni siquiera tenemos técnicas disponibles de monitorización para medir qué concentración de meropenem tengo en sangre y poder calcular estos parámetros, y también determinar el valor de la CMI pues tiene su aquel, ¿vale? Porque se hacen con técnicas de laboratorio, son técnicas de microdilución en el que no se dan valores exactas de CMI, van de 0,5 a 1 o 2, pero bueno. Lo que quiero hacer más hincapié en qué aplicabilidad puede tener, ¿vale? Esto se utiliza, estos conceptos y estos conocimientos ya en el desarrollo de nuevos antibióticos. Se veis ya pues, los nuevos antibióticos que han salido que son betalactámicos, ya te nos dicen ceftavibactam tiene que ir en 2 horas, ceftarolina se dosifica cada 12 horas, pero si tienes un germen con una CMI elevada, ponlo cada 8. Todo esto está fundamentado en ese conocimiento del PKPD. Los propios establecimientos de los puntos de corte microbiológicos que utiliza el EUCAS también se basa en esto. Ellos tienen en cuenta con la dosificación habitual de un antibiótico si hay mucha probabilidad de que yo consiga ese objetivo PKPD que se le pide, por ejemplo, a un pipertazo. Y si, si cada dosis habitual se consigue, ese germen es sensible. Si tengo que intensificar dosis, hablará de sensibilidad dosis dependiente, y si haga lo que haga, no lo puedo dosificar para conseguir el objetivo PKPD que está relacionado con eficacia, se va a categorizar ese antibiótico como resistente. Es difícil utilizarlo utilizar el PKPD en el tratamiento individualizado de un paciente, salvo en aquellos antibióticos que monitorizamos, y yo sí sé cuando pongo un aminoglucósido de una banco qué Cmax alcanza o qué AUC dibuja. Pero desde luego sí nos permite hacer cambios generalizados en la posología de los antibióticos. Y un betalactámico, pues no se me ocurre poner 2 gramos cada 12 horas para cefepime. Si puedo, voy a poner siempre 1 gramo cada 8, dosis más bajitas, porque no necesito tener picos altos, pero más veces al día, y esto va a estar relacionado con que en el 97% de gérmenes que tengan CMIs de 4, pues voy a conseguir con esta pauta el objetivo PKPD que se busca para el betalactámico, y con esta no lo voy a hacer.
Y también nos permite optimizar la posología de manera generalizada en grupos especiales de pacientes, en todos aquellos pacientes que tengan alteraciones en su volumen de distribución, en su aclaramiento, en su hipoalbuminemia, pacientes críticos, pacientes con técnicas externas de depuración, los obesos, los inmunodeprimidos que tienen infecciones por multiresistentes, los pacientes neutropénicos hematológicos, las fibrosis quísticas, todos estos pacientes tienen alteraciones en su volumen de distribución, de su aclaramiento, que justifican que en estos pacientes los antibióticos no se dosifiquen a dosis estándares porque no van a conseguir el objetivo PKPD que buscamos. ¿Vale? Aquí se habla un poco más de lo mismo y en esta diapo simplemente os muestro qué factores hacen que aumente el volumen de distribución o que pueda aumentar el aclaramiento y que especialmente esos aumentos en el volumen de distribución y el aclaramiento afectan a fármacos hidrófilos. Pero es que los fármacos hidrófilos son beta-lactámicos, aminoglucósidos y glucopéptidos, que son la piedra angular de la mayoría de los tratamientos que utilizamos diariamente. Estos cambios en el volumen de distribución, estos aumentos en el volumen de distribución y el aclaramiento es típico del paciente crítico que está séptico y es típico también de otro tipo de pacientes como pueden ser los pacientes politraumatizados, los grandes quemados, el paciente hematológico, la fibrosis quística. Esos pacientes necesitan optimizar la dosis de antibiótico que reciben y una estrategia de optimizar si están recibiendo un antibiótico beta-lactámico es intentar poner las perfusiones extendidas continuas de las que hemos hablado. Existen múltiples publicaciones que nos dicen cómo se deben dosificar los antibióticos, especialmente referidas al paciente crítico o al paciente con hemofiltro, pero también existen publicaciones en otro tipo de pacientes, como puede ser el paciente hematológico. Y con esto ya concluyo. Yo creo que debemos incorporar los parámetros PKPD a la práctica clínica diaria para optimizar las terapias antiinfecciosas. Es necesario conseguir esto. Por sus características PKPD, los aminoglucósidos los deberíamos de dosificar en dosis única diaria, nos lo dicen todas las guías, porque son antibióticos concentración dependientes y así voy a conseguir un mejor, o sea, alcanzar el objetivo PKPD que está relacionado con eficacia en este tipo de fármacos, y para los antibióticos beta-lactámicos deberé dosificarlos en intervalos cortos de dosificación. Es mejor poner pipertazo 2 gramos cada 8 horas que pipertazo 4 gramos cada 12, que a veces se recomienda en alguna guía en caso de filtrados por debajo de 20. Existen determinadas situaciones fisiopatológicas en las que se producen alteraciones en el volumen de distribución, en el aclaramiento, en la albúmina que tienen los pacientes en sangre. Y si esos pacientes con esas alteraciones están recibiendo encima antibióticos hidrófilos, como son los betalactámicos, los aminoglucósidos o la vancomicina, y si encima tienen infecciones por gérmenes con CMIs elevadas, el riesgo de que les infradosifiquemos y utilizamos dosis estándares es muy elevado, con lo que son pacientes candidatos a recibir dosis de carga, dosis de mantenimiento elevadas y hacer esa optimización PKPD. Siempre que podamos debemos de utilizar la monitorización de niveles plasmáticos. Nosotros actualmente en nuestro hospital monitorizamos banco, aminoglucósido, LINE y BORI porque nos permite saber de una manera más exacta qué concentración máxima, qué volumen de distribución, qué AUC estoy teniendo en mi paciente concreto y saber si eso significa que tengo que intensificar el régimen de dosificación de un antibiótico. Es muy importante utilizar los antibióticos de manera precoz, sobre todo si estoy en una infección grave como puede ser una sepsis, cuanto antes empiece mejor. Tengo que utilizar el antibiótico mejor para esa situación clínica, tengo que correr con la mejor moto, pero tengo que utilizar esa moto de la mejor manera posible, si no puedo llegar a caerme, ¿vale? Hay que tener en cuenta muchas partes del puzzle para instaurar un tratamiento óptimo y trabajar sin conocimientos de PKPD, yo creo que es trabajar con una silla un poco coja de la que nos podemos caer, ¿no? Yo creo que los conceptos PKPD ayudan a estabilizar y a conseguir mejores resultados. Eso es todo, espero haberme ajustado al tiempo. Sí, perfecto, Mónica. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, podéis hacerla en la parte del chat y se las transmitimos a Mónica. Bueno, yo como todos los años es que vuelvo otra vez a aprender, porque es que, ya te digo que para nosotros los clínicos muchos conceptos de estos, al no tener una base de haberlo, sí que lo estudias un poco en la carrera y tal, pero bueno, hace muchísimos años y aparte no tenemos esa base como para que las cosas nuevas las vayamos entendiendo, ¿no? O que podamos avanzar con vosotros. Entonces yo creo que de las cosas que has comentado sería, o sea, que es muy importante que os preguntemos, que para eso os tenemos, ¿no? O sea, que quiero decir que cuando tienes un paciente, para poder optimizar bien las cosas, que cuando tienes el paciente con un ECMO,
que lo tienes o que lo tienes en hemofiltro o que el paciente está séptico, el preguntaros cuál es la mejor forma de optimizarlo, porque lo que has dicho de las guías es que es cierto, es que vemos en algunas guías de estas de bolsillo algunas pautas que no son las mejores, ¿no? Claro, sí, sí, en algunas se recogen, otras ya cada vez se van incorporando, hay que saber dónde mirar, ¿no? Pero cada vez se van incorporando más estos conceptos. Entonces, bueno, yo creo que es muy importante. Yo tengo la suerte de que todos los días a la una me reúno con mi equipo PROA y hablamos de infecciones graves, de bacteriemia sobre todo, y en esas circunstancias van saliendo pacientes y decimos, a ese ponle un pipertazo cada 6 infundido en 3 horas. Un paciente neutropénico con una infección grave, quiero decir que ya intentamos optimizar. Lo que se suele hacer es tirar hacia lo alto, quiero decir, los propios intensivistas ya tienen interiorizado estos conceptos, igual no entienden en qué se fundamentan o en base a qué yo, mi paciente de UCI va con ertapenem cada 12 horas, ¿vale? Pero yo lo pongo y lo hacen bien porque hay que ponerlo así, pero tiene su justificación detrás, su fundamento teórico, se debe a estos conceptos, ¿vale? Pero sí, vamos, nosotros pues de PKPD, de farmacocinética, estudiamos un poquito más y son conocimientos que a nosotros nos dan menos alergia, vamos a decir. Totalmente, totalmente. Por eso lo digo. Luego, la otra cuestión que quería comentar contigo es lo de las dosis incrementadas. ¿Estáis vosotros notando, la gente está haciendo estos cambios, vosotros viéndolo desde la farmacia que les indican desde microbiología? Porque sobre todo nos preocupaba el paso a carbapenems en las pseudomonas, ¿no? Que no eligieran la opción de aumentar pipertazo o algún otro fármaco en dosis incrementables y que pensásemos otra vez que el paciente pues no era, bueno, pues cambiarla ahí, ¿no? ¿Que estáis notándolo o no? Nosotros en nuestro hospital tenemos una circunstancia que es que tenemos poca infección por gran negativo, tenemos poca pseudomona, tenemos poco consumo de carbapenémicos y no hemos notado que ese consumo haya incrementado por estos cambios, digamos, en cómo se informan los antibiogramas. Nuestro problema son los gram positivos. Para eso hay que hacer falta hacer mucha formación también de los clínicos que interpretan los antibiogramas y hay que hacer sesiones con ellos desde el servicio de microbiología y decirles qué significa esa I. I ya no significa sensibilidad intermedia, significa que es sensible dosis dependiente. Y tengo que decirle que eso significa que yo ese pipertazo se lo pongo cada 6 y en 3 horas. Y si no, es verdad que me tengo que buscar otra alternativa, pero si pongo pipertazo, ponlo bien. Entonces, bueno, nosotros en nuestro hospital no, pero porque tenemos un hospital con un ámbito en el que no se usa mucho carbapenémico y no hemos notado que eso haya aumentado, que eso haya cambiado. El primer día lo hablamos con Belén Lorenzo, que nos estuvo explicando todo lo de la dosis incrementada y tal, pero yo creo que hay que seguir repitiéndolo continuamente. Y yo, esto ya es personal, los niveles del Linezolid, ¿qué nos aportan? O sea, te quiero decir, cuando hay fármacos que tienen unas dosis tan establecidas y que nosotros pues lo tenemos como tan metido, ¿no? La dosis que vamos a poner del Linezolid. Si, por ejemplo, con banco, pues llegas y dices voy a hacer niveles y en función de eso lo manejo, pero el Linezolid yo creo que estamos menos dados a eso, claro. ¿no? Sí, con el Linezolid se vendió que era eso, que era un fármaco muy, muy seguro, Sí. por eso la dosis era estándar, 600 miligramos cada 12 horas para todo paciente, me da igual cómo tuviera el riñón, el hígado o cómo fuera de grande o pequeño el señor. Luego en la práctica clínica diaria, cuando te pones a determinar niveles plasmáticos del Linezolid, ves que eso no es verdad. Nosotros hemos empezado hace poquito a hacer niveles de Line y es verdad que somos desde farmacia los que cuando nos huele que un Linezolid pueda estar pasado o infradosificado decimos hazle un nivel y en el 50% de los casos estamos cambiando las dosis del Linezolid. ¿Vale? Es verdad que son pacientes, pues yo qué sé, un paciente muy joven, con una sepsis, con buen estado general, atlético, alto, grande. Ese Linezolid igual 600 cada 12 se queda corto, alto nivel y en muchos casos se queda corto. Pacientes con una insuficiencia renal, con fallo hepático, muy mayorito, muy tal, me da miedo que lleva 10 días de tratamiento con Linezolid, hazle un nivel de Linezolid y muchos están pasados, con lo que se demuestra en los ensayos clínicos para poner a la venta el fármaco, para sacarlos, luego no es la población que realmente tenemos en nuestros hospitales. Los pacientes son pacientes peritas dulces, sanos, Sí. que no están bien representados los pacientes de insuficiencia renal, de insuficiencia hepática, de pesos extremos, de edades extremas. Entonces, eso no da la cara en un ensayo clínico, eso da luego, o en los estudios que se hacen de comercialización de los fármacos, eso da la cara luego en la práctica clínica diaria. Entonces, cuando tú ves que el Linezolid en algunos pacientes no produce eficacia o que está produciendo alteraciones hematológicas tóxicas, dice, por algo es, eso es que probablemente las concentraciones de antibióticos que se alcanzan en un paciente y en otro no son las mismas y esa pauta de 600 cada 12 no es válida en todos los casos.
Muy bien, pues sí, lo utilizaremos más porque sí que están también en el Hospital de Salamanca también están y sé que hay en otros hospitales donde lo están poniendo, pero es cierto que yo creo que lo utilizamos poco. Mira, Carolina nos dice, como has hablado de gran positivos, te dice que si notáis mayor consumo de quinolonas en Aureus, las dosis de levofloxacino de 750. Sí, nosotros eso sí, en las infecciones osteoarticulares, que es cuando están utilizando la quinolona como terapia secuencial oral, sí estamos recomendando esas dosis altas de levo. Vale, muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Mónica. Como siempre hemos aprendido un montón y gracias por esta charla. A vosotros.